Clara Salvatierra, una joven de origen humilde, llega a la finca Valdearenas para trabajar como institutriz de los hijos del reservado marqués Alonso de Haro. En una casa marcada por el luto y el silencio, su presencia despierta emociones dormidas y comienza a transformar vidas. Pero cuando el amor florece entre ellos, deberán enfrentar prejuicios, intrigas y un pasado que aún no ha sido olvidado. Una historia de amor imposible que desafía las reglas de la sociedad y del corazón. ¿Podrá este amor sobrevivir al peso de las normas de clase, al juicio implacable de la nobleza y a los fantasmas del pasado? Quédate conmigo para descubrir esta historia llena de pasión, desafíos y decisiones imposibles. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde escuchas esta historia? ¿Y qué es lo que más amas de los romances de época? Me encantará leerte porque aquí el amor nunca pasa de moda. El carruaje avanzaba lentamente por el camino de tierra que conducía a la finca Valdearenas, al sur de Andalucía, flanqueado por cipreses erguidos como centinelas mudos que parecían custodiar los secretos de aquel lugar. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y una brisa fresca arrastraba el aroma de la tierra húmeda y los primeros brotes de lavanda silvestre que nacían entre los muros de piedra musgosa. Dentro del vehículo, sentada con las manos entrelazadas sobre el regazo, Clara Salvatierra observaba con atención el paisaje cambiante mientras intentaba acallar la inquietud que agitaba su pecho. Vestía con sobriedad, un vestido de lana azul marino, de talle alto y mangas largas abotonadas en los puños, acompañado por una capa corta de paño gris que apenas protegía del viento que se colaba por las rendijas del carruaje. Su cabello, de un castaño oscuro con reflejos caoba, iba recogido en un moño bajo sujeto con peinetas de carey, y de sus orejas colgaban discretos pendientes heredados de su madre. Clara no llevaba más consigo que una pequeña maleta de cuero gastado y una carpeta con sus cartas de recomendación, firmadas por el párroco que la había instruido durante su infancia. La finca apareció finalmente al doblar una curva. Valdearenas se alzaba sobre una loma cubierta de olivares y viñedos dormidos por el invierno. La casa principal, de piedra clara y tejados rojizos, se extendía como una fortaleza serena, con su fachada neoclásica, columnas imponentes y ventanas altas cubiertas por cortinas de lino blanco. En lo alto del frontón central aún se distinguía el escudo familiar, dos ciervos enfrentados sobre un campo dorado. Clara sintió que el aliento se le detenía por un instante. Aquello no era una simple residencia, sino un mundo al que nunca había pertenecido. Al llegar al vestíbulo principal, fue recibida por el mayordomo, un hombre de edad avanzada llamado Don Bernardo, de expresión grave y movimientos medidos. Vestía levita negra, chaleco de seda y guantes de hilo, y su voz resonaba con la autoridad de quien había servido a generaciones enteras. «Señorita Salvatierra», dijo con un leve asentimiento, «el señor marqués la espera en su despacho. Por favor, sígame». Clara asintió con una inclinación cortés y lo siguió a través de los pasillos silenciosos. Cada sala que cruzaban parecía un retrato detenido en el tiempo. Retratos de ancestros enmarcados en dorado, relojes de péndulo marcando los minutos con solemnidad, tapices bordados con escenas mitológicas, candelabros de cristal que reflejaban la escasa luz natural de la tarde. La atmósfera era imponente, pero también apagada, como si cada rincón guardara un duelo no nombrado. Don Bernardo se detuvo frente a una puerta de roble tallado. Tocó suavemente, esperó la respuesta y luego giró el picaporte. «Adelante». La voz que se escuchó del otro lado era grave, contenida, con el tono de quien está acostumbrado a ser obedecido sin réplica. Clara respiró hondo y cruzó el umbral. El despacho era amplio, con una chimenea encendida que apenas lograba vencer el frío de las paredes de piedra. Un escritorio de nogal ocupaba el centro de la sala, y detrás de él, de pie junto a la ventana, se encontraba el marqués Don Alonso de Haro. Llevaba frac negro,
camisa almidonada y corbata blanca de nudo perfecto, y sostenía una copa de vino tinto entre los dedos. Su figura era alta, de hombros firmes y porte distinguido, pero lo que más llamaba la atención era su rostro, varonil, anguloso, marcado por la melancolía. Sus ojos, de un gris profundo, se detuvieron en los de Clara con una intensidad que la obligó a bajar la mirada. «Señorita Salvatierra», saludó con un gesto leve, «le doy la bienvenida a Valdearenas». Clara hizo una reverencia discreta. «Gracias, señor Marqués. Es un honor servir en su casa». Él se acercó lentamente, observándola sin disimulo. En su expresión no había gesto de cortesía ni sonrisa de bienvenida. Había evaluación. Medía sus modales, su vestimenta, su postura. Clara lo sabía, pero lejos de intimidarse, sostuvo la compostura con entereza. «Mis hijos, Juan y Tomás, tienen 6 y 4 años. Son niños inteligentes, pero sensibles. La muerte de su madre ha dejado una marca que no se borra con lecciones de gramática ni paseos al jardín. ¿Está preparada para algo más que enseñar letras y buenos modales?». La pregunta cayó con el peso de una piedra. Clara lo miró con seriedad. «Haré cuanto esté en mi mano por cuidar su bienestar, señor. Sé escuchar, sé esperar, y si me lo permiten, también sé querer». Por un instante, un leve cambio se dibujó en el rostro del marqués. No fue una sonrisa, pero tampoco indiferencia. Fue algo parecido a una grieta en un muro. «Muy bien. Don Bernardo le mostrará sus habitaciones y la conducirá mañana con los niños. Ellos aún preguntan por su madre. Evite hablar de ella por ahora». Volvió a mirar por la ventana, como si con ello diera por concluida la conversación. «Buenas tardes, señorita Salvatierra». «Buenas tardes, señor Marqués». Cuando salió del despacho, Clara sintió que sus piernas temblaban, pero no permitió que nadie lo notara. Mientras seguía al mayordomo por la galería de los vitrales, donde el sol comenzaba a desvanecerse entre los cristales de colores, pensó que aquella casa, imponente y sombría, necesitaba más que una institutriz. Necesitaba a alguien que supiera vivir entre ruinas, alguien capaz de devolver el alma a lo que parecía ya sin vida. Y aunque aún no lo sabía, ese alguien sería ella. La biblioteca infantil de Valdearenas no era tan majestuosa como la principal, pero tenía un encanto propio que hablaba de otro tiempo, de una época más luminosa. Estaba ubicada en una de las alas menos transitadas de la finca, junto a una galería con ventanales que daban al huerto de limoneros. Las paredes, revestidas en madera clara, estaban cubiertas por estanterías bajas repletas de libros ilustrados, cuadernos de caligrafía, atlas escolares y enciclopedias que aún olían a papel antiguo y tinta seca. Una alfombra de lana tejida a mano cubría el suelo, y en un rincón había una mesita redonda con 2 sillitas tapizadas en terciopelo verde oliva. La chimenea estaba apagada, pero aún conservaba el perfume a leña y cera de abejas. Esa mañana, Clara se había propuesto poner orden en aquella habitación que, aunque limpia, mostraba los signos del abandono: libros fuera de lugar, muñecos de trapo enredados entre los cojines, estuches vacíos y pizarras olvidadas. Llevaba un vestido sencillo de algodón gris perla, con delantal blanco atado con cuidado a la cintura y el cabello recogido con una cinta oscura. A medida que limpiaba, sentía que en aquel lugar quedaba algo suspendido, como una risa infantil que se hubiese apagado a medias. Se detuvo frente a una estantería donde reposaban varios volúmenes encuadernados en piel. Al sacar uno de ellos, notó que algo se había deslizado entre los libros. Con delicadeza, retiró un par de ejemplares más, y entonces la vio. Una pequeña pintura sobre marfil, enmarcada en oro envejecido, oculta como si alguien hubiese querido alejarla de la vista. La imagen representaba a una mujer joven, de rostro sereno y sonrisa luminosa. Tenía los cabellos recogidos en un moño trenzado y llevaba un vestido de muselina color marfil, con encajes delicados en el escote. Sus ojos eran grandes, de un azul pálido que, incluso en el retrato, parecían poseer vida propia. Clara no necesitó preguntar quién era. La sostuvo entre las manos con una reverencia silenciosa.
Aquella mujer había sido querida, profundamente amada. Eso podía sentirse sin necesidad de palabras. Un nudo se formó en su garganta y, sin saber por qué, una melancolía inesperada se deslizó en su pecho. La mirada de la dama parecía observarla con dulzura, con una paz que contrastaba con la frialdad que aún habitaba en la casa. No debería estar tocando eso. La voz del marqués retumbó en la estancia como un trueno contenido. Clara se sobresaltó y, en un acto reflejo, giró con la miniatura entre las manos. Don Alonso estaba de pie en el umbral, sin anunciarse, como si hubiera aparecido desde las sombras. Llevaba una levita color vino oscuro, perfectamente abotonada, con una camisa blanca de cuello alto y una corbata de satén gris. Sus ojos, siempre serenos, ahora estaban nublados por algo que no era ira, pero sí un profundo desagrado. «Lo siento mucho, señor», se apresuró a decir Clara con el rostro encendido. «No era mi intención invadir nada privado. Cayó detrás de los libros. Yo solo...» El marqués avanzó lentamente hacia ella. Clara extendió el retrato con las dos manos, devolviéndoselo como si se tratara de una reliquia sagrada. Don Alonso lo tomó sin decir palabra, y por un instante permaneció en silencio, con la mirada fija en el rostro pintado. Sus dedos rozaron el marco con delicadeza, como si temiera lastimar la imagen. Luego, con un suspiro apenas audible, murmuró: «Eugenia». Fue la primera vez que Clara escuchó aquel nombre en labios del marqués. Sintió que estaba presenciando algo íntimo, algo que no estaba destinado a ser compartido, y bajó la mirada con respeto. «Fue el amor de mi vida», añadió él con voz baja, casi un susurro. «Murió hace 3 años. Nadie lo esperaba. Una fiebre en el pecho que en cuestión de días...» Se interrumpió y cerró los ojos brevemente, como si intentara contener el dolor que aún lo atravesaba. Clara, sin alzar la vista, dijo suavemente: «Lamento mucho su pérdida, señor. Debió de ser una mujer extraordinaria». Don Alonso la observó entonces. No había lástima en la voz de Clara, sino una compasión serena, sin exageraciones. Sus palabras no pretendían consolarlo ni halagar su recuerdo. Solo reconocían la verdad evidente, que alguien amado ya no estaba. «Lo era», respondió al fin, permitiéndose una leve sonrisa, fugaz como un reflejo en el agua. Esta habitación fue uno de sus caprichos. Insistía en que los niños debían tener una biblioteca propia. Decía que los libros cultivaban el alma antes que la inteligencia. Volvió a guardar el retrato entre los libros, en el mismo lugar donde lo había encontrado, pero esta vez sin ocultarlo del todo. Luego dio un paso atrás. «Le ruego disculpe mi tono anterior, señorita Salvatierra. No fue apropiado». Clara levantó la vista, encontrando en su rostro una grieta, una mínima abertura en la muralla de hielo que lo envolvía. «No tiene que disculparse, señor. Comprendo que hay heridas que no se cierran con facilidad». La mirada de Alonso se suavizó. Durante un instante, ni el aire ni el silencio parecían pesar. Había entre ellos algo suspendido, un respeto que no requería títulos ni permisos. «Los niños la querrán mucho si los deja», dijo él antes de retirarse, «y tal vez esta casa también». Y sin más palabras, se marchó, dejando a Clara sola en la biblioteca. Ella permaneció de pie un momento, en medio de aquel lugar donde los recuerdos parecían flotar entre páginas y retratos. Luego volvió a su tarea, pero sus manos se movían con mayor suavidad, como si ahora supiera que estaba cuidando no solo libros, sino memorias. La luz matinal comenzaba a filtrarse por los altos ventanales de la galería este, pintando con reflejos dorados los suelos de mármol grisáceo y los tapices desvaídos por el paso del tiempo. Valdearenas, con su imponente estructura de piedra y sus techos artesonados, despertaba lentamente tras décadas de rigidez silenciosa. Sin embargo, algo, aunque imperceptible para muchos, estaba cambiando. Como si una brisa nueva, suave pero persistente, se hubiese infiltrado entre los muros,
acariciando los rincones más dormidos de la casa. Desde su llegada, Clara Salvatierra había introducido pequeñas modificaciones que, aunque sencillas, comenzaban a tener un efecto profundo. En la sala de estudios de los niños, cambió la distribución de los muebles, acercando las sillas al ventanal para aprovechar la luz natural. Reemplazó los tinteros secos y las plumas torcidas por otras nuevas, limpias y listas para ser usadas. Sobre la repisa de la chimenea, donde antes solo había polvo y silencio, colocó un pequeño florero de porcelana blanca con ramitas de romero y azahar que ella misma recogía al amanecer. Cada mañana, Clara subía a los dormitorios entonando una canción antigua de cuna, casi susurrada, acompañada por el tintinear de su llavero y el murmullo de su andar pausado. Tocaba suavemente las puertas y despertaba a los niños con una sonrisa que no pedía permiso, pero tampoco imponía autoridad. Juanito, el mayor, le respondía con palabras tímidas, aún aferrado a su mantita. Tomás, más pequeño y soñador, se aferraba a su cuello con la naturalidad de quien, por primera vez en mucho tiempo, no temía al abandono. Los días se sucedían en una nueva cadencia. Después de las lecciones de lectura y dibujo, Clara los llevaba al invernadero, una construcción de vidrio y hierro forjado cubierta de musgo y sombra, donde crecían helechos, camelias y pequeñas palmas. Allí, entre los cantos de los pájaros y el murmullo del agua de una fuente central, les contaba cuentos con la voz modulada y tierna de quien conoce el poder de las historias. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, a veces sentados sobre cojines, otras acurrucados junto a ella en un banco de piedra tibio por el sol. A menudo, la risa infantil rompía el silencio del lugar, haciendo eco entre las cristaleras empañadas por la humedad. Los criados al principio miraban todo con extrañeza. Doña Benita, el ama de llaves, era la más vigilante, de estatura baja, cuerpo robusto y expresión permanentemente severa, recorría los pasillos con una escoba en una mano y un rosario en la otra. Su vestido de lana marrón oscuro, siempre impecablemente planchado, se agitaba como una bandera de advertencia cuando se aproximaba. Observaba a Clara con desconfianza, murmurando a media voz que una institutriz no debía inmiscuirse tanto en los afectos de los niños. «El señor marqués no tolera desórdenes ni familiaridades innecesarias», le dijo una mañana a la doncella de la cocina. «Y esa muchachita, se le ve en los ojos que quiere más de lo que le corresponde». Pero Clara no prestaba atención a rumores ni cuchicheos. No buscaba aprobación, ni halagos, ni intromisión. Su único propósito era devolver luz a aquellos dos pequeños, y quizá, sin saberlo aún, también a los espacios que los rodeaban. El marqués don Alonso de Haro la observaba desde la distancia. A menudo la veía cruzar los corredores, inclinándose para recoger un juguete olvidado, o bajando las escaleras con Tomás dormido entre sus brazos. Desde la ventana de su despacho, contemplaba cómo ella les enseñaba a plantar semillas en la tierra húmeda del jardín trasero, cómo secaba con paciencia los rostros llenos de tierra, cómo les enseñaba a mirar al cielo para distinguir las nubes. A él no se le escapaba nada. Notaba el modo en que los niños empezaban a comer con más apetito, a dormir sin pesadillas, a buscar la mano de Clara sin titubeos. Y aunque jamás lo decía en voz alta, le inquietaba profundamente la forma en que su presencia comenzaba a impregnarse en todo. Una tarde, al regresar de una breve visita al notario del pueblo, Alonso subió las escaleras en silencio y desde el umbral del pasillo de los dormitorios escuchó risas. Risas verdaderas. El sonido lo descolocó por completo. Abrió la puerta entreabierta y los vio. Clara estaba sentada en el suelo, rodeada de cojines, leyendo en voz alta un capítulo de las aventuras del príncipe Ahmed. Juanito y Tomás la miraban como si no existiera mundo fuera de esas palabras. No entró, no dijo nada, solo se quedó allí, oculto por el marco de la puerta, con la mano apoyada en la pared, escuchando cómo la casa volvía a respirar. Porque eso era lo que estaba sucediendo. Con cada flor en un jarrón,
Con cada cuento antes de dormir, con cada canción al amanecer, Clara Salvatierra estaba despertando algo que no se veía, pero que todos comenzaban a sentir. El día amaneció encapotado, con el cielo teñido de un gris plomizo que parecía presagiar desgracias aún no pronunciadas. El viento, que solía soplar con dulzura entre los olivares de Valdearenas, cruzaba ahora los jardines con ráfagas gélidas, haciendo crujir las ramas desnudas de los almendros y estremecer los cristales de las altas ventanas. En el interior de la casa, el silencio era más denso de lo habitual, como si los muros, acostumbrados al pesar contenido, presintieran la tormenta que se avecinaba. En el despacho del marqués, la atmósfera era aún más tensa. La estancia, sobria y masculina, con sus estanterías de roble, cortinas de terciopelo verde y un tapiz flamenco colgado detrás del escritorio, estaba iluminada únicamente por la tenue luz que entraba por el ventanal orientado al norte. Sobre la mesa de trabajo se acumulaban papeles, informes y una carta aún abierta, cuyo contenido había dejado a don Alonso inmóvil durante varios minutos, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa. Vestía una levita negra de paño fino, con cuello alto, chaleco de seda gris oscuro y una corbata anudada con precisión, pero su compostura habitual parecía resquebrajarse. En la mano sostenía el borde de la carta con fuerza, mientras sus ojos recorrían una y otra vez las mismas líneas, como si no quisiera dar crédito a lo leído. La voz de su administrador, don Fermín de Arellano, resonaba en su mente con la arrogancia templada de quien está acostumbrado a moverse entre números y excusas, desajustes menores, retrasos contables, gastos inevitables. Pero las cifras no mentían. La escuela de niñas pobres, fundada por doña Eugenia con tanto esmero y ternura, se encontraba al borde del colapso económico. Las donaciones se habían desviado, los gastos se habían multiplicado y los registros presentaban huecos que no podían justificarse. Alonso se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. Su mirada, normalmente contenida, ardía de furia contenida y dolor. Caminó hacia la chimenea, donde ardían unos leños apenas encendidos, y apretó los puños junto a su costado. El eco de las voces de su difunta esposa parecía resonar en las paredes. Los sueños que ella había depositado en aquella escuela, las niñas campesinas a las que enseñaba a leer y bordar, su convicción de que la educación era la única herencia verdadera. El crujir de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Clara, que pasaba por el corredor rumbo a la sala de música, había notado la puerta entreabierta y el rastro de inquietud que flotaba en el ambiente. Llevaba un vestido de franela azul noche, con botones forrados hasta el cuello y mangas ligeramente abullonadas, recogidas por cintas de raso. Al verla, Alonso intentó recomponerse, pero sus ojos aún llevaban el peso de la revelación. «Disculpe, señor», dijo Clara con cautela. «Escuché voces. ¿Todo está bien?» El marqués dudó por un instante. Podía haber mentido. Podía haber cerrado la puerta y encerrado su dolor, como tantas veces lo había hecho. Pero algo en la mirada de Clara, esa mezcla de firmeza, calidez y silencio inteligente, lo detuvo. «La escuela», dijo con voz ronca, «la que fundó Eugenia, está al borde del cierre». Clara frunció el ceño, sorprendida por la crudeza de la confesión. «¿Cómo es posible?» «Desfalcos», respondió él sin rodeos, tomando la carta y agitándola levemente. «Irregularidades. Don Fermín dice que es temporal, que se resolverá, pero las cifras lo contradicen, y yo...» Cayó de golpe, como si la rabia lo obligara a tragarse el resto. Clara se acercó un paso, sin invadir el espacio, pero dejando claro que no se marcharía sin ofrecer algo más que palabras vacías. «Esa escuela no puede cerrarse, señor, no solo por lo que representa, sino por lo que ha sembrado. Eugenia», pronunció el nombre con respeto y ternura, «no solo enseñó a leer, sembró dignidad en esas niñas, les dio futuro».
Alonso la miró. Por un instante, el aire entre ambos pareció cargarse de un entendimiento silencioso. No era la primera vez que Clara nombraba a su esposa, pero esa vez lo hizo con una convicción que atravesaba el protocolo y el temor. «¿Y qué propone que haga?», preguntó el marqués, con un tono que no era desafío, sino rendición. Clara alzó el rostro, con los ojos brillando no de temor, sino de ideas. «Mi padre, antes de morir, organizaba saraos ilustrados, reunía a personas influyentes en noches de lectura, música y discusión. Se recitaban poemas, se tocaba el piano, se hablaba de arte. Todo lo recaudado iba a los hospitales o a las casas de acogida. Y lo más importante, se unían causas nobles con rostros humanos». Alonso entrecerró los ojos intrigado. «¿Un evento social? ¿En Valdearenas?» «Un evento cultural», corrigió ella con suavidad pero firmeza. «Con músicos del pueblo, tal vez algún poeta. Se puede invitar a los terratenientes de la comarca, a las damas de la caridad, y con un poco de organización podríamos recaudar lo suficiente para estabilizar la escuela, o al menos para darle tiempo a usted de resolver el resto». El marqués no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia la ventana, cruzando las manos a la espalda. Desde allí, podía ver el ala oeste del jardín, donde las rosas aún dormían bajo las ramas secas. Clara permaneció inmóvil, esperando. No le rogó, no insistió, simplemente dejó que su propuesta hablara por sí sola. Finalmente, él se volvió hacia ella. Sus ojos ya no estaban nublados por la ira, sino por una mezcla de asombro y algo más difícil de nombrar. «Usted tiene ideas atrevidas, señorita Salvatierra». «Lo sé, señor», respondió ella con una leve sonrisa, «pero no inútiles». El silencio que siguió fue breve, pero cargado de significado, y cuando Alonso asintió, apenas inclinando la cabeza, Clara supo que, aunque el camino sería difícil, algo se había puesto en marcha. No por ella, sino por el legado de una mujer que aún vivía en los muros de aquella casa, y en los corazones que no se resignaban a olvidarla. Los días siguientes se llenaron de una actividad inusual en Valdearenas. Lo que antes era una casa envuelta en el murmullo de los recuerdos y el peso del luto, se transformó en un pequeño torbellino de ideas, voces y decisiones. La idea del sarao benéfico, que había nacido de la mente clara y valiente de la institutriz, tomaba forma con cada amanecer, arrastrando consigo la inercia de una rutina demasiado prolongada. Clara caminaba de un extremo al otro de la finca con una libreta de apuntes entre las manos y una determinación que no admitía titubeos. Anotaba los nombres de los músicos locales que podrían participar, revisaba la disposición del salón principal, seleccionaba los textos que se leerían en voz alta y discutía con los cocineros la elección de los refrescos y dulces que se ofrecerían a los invitados. Llevaba un vestido de batista color marfil, con una chaqueta de lana azul celeste abotonada hasta el cuello, y su cabello, recogido en un moño modesto pero firme, parecía reflejar la misma compostura que su voz cuando daba instrucciones. No era común que una mujer sin título ni apellido de abolengo ocupara semejante lugar de iniciativa dentro de una casa noble. A cada paso, Clara sentía las miradas furtivas de los criados, las preguntas sin voz de los jardineros, e incluso el silencio reprobatorio de doña Benita, que fruncía los labios cada vez que la veía cruzar con papeles en la mano o consultando directamente con el marqués. Pero lo peor no vino de los muros de Valdearenas, sino de fuera. Una tarde, al regresar del pueblo donde había ido a entregar una carta de invitación al maestro de música, Clara fue llamada al salón por don Alonso. Allí, sentada como si el tiempo no hubiese pasado sobre su piel pálida ni su voz cortante, la esperaba doña Casilda de Villaseñor, prima de la difunta marquesa y viuda de un magistrado sevillano. Doña Casilda era alta, de complexión esbelta y porte aristocrático. Vestía un miriñaque de seda color esmeralda cubierto por un redingote negro con puños de encaje, y su sombrero, de ala ancha adornado con plumas, parecía una extensión de su mirada inquisitiva. En cuanto Clara entró,
La observó de arriba a abajo, con una mezcla de condescendencia y sospecha, como si analizara un objeto cuya utilidad no lograba comprender. «Así que usted es la joven institutriz», dijo, alargando la última palabra como si fuese un trapo sucio. Clara respondió con una reverencia medida y una sonrisa serena. «A su servicio, señora». Doña Casilda volvió la vista hacia don Alonso, que se mantenía de pie junto a la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda y expresión imperturbable. «¿Y es cierto que le has confiado la organización del evento a una muchacha sin nombre, ni sangre ni experiencia?» Clara no reaccionó, mantuvo la postura erguida, como si aquellas palabras no fueran más que viento, pero por dentro, una herida invisible se abría lentamente. Alonso se adelantó un paso. Su voz, cuando habló, fue firme y baja. «Clara Salvatierra ha demostrado tener más sentido común, sensibilidad y criterio que muchos apellidos compuestos que yo conozco, Casilda. No tiene título, pero tiene talento. Y eso, en esta casa, cuenta más que un árbol genealógico». La mirada de doña Casilda se endureció, pero no replicó. Se limitó a alisar las arrugas de sus guantes y murmurar algo sobre nuevas costumbres, antes de retirarse sin despedirse. A solas, Clara se mantuvo en silencio. No pidió disculpas, no justificó su presencia, pero cuando el marqués le ofreció una copa de licor y un lugar junto al fuego, ella comprendió que su voz no se levantaría sola. Días más tarde, cuando el evento ya estaba próximo, una sorpresa inesperada llegó a sus manos. Una caja alargada, envuelta en papel fino, con un pequeño lazo celeste y una nota escrita a mano. «Para quien honra los sueños de Eugenia», sin firma. Dentro, reposaba un vestido azul noche de muselina y gasa, con mangas transparentes y un delicado bordado de hilos plateados que parecían simular constelaciones. El escote era discreto, de corte imperio, y la caída de la falda sugería movimiento sin ostentación. Junto al vestido, una carta bordada con el nombre Madame Liria, costurera que había servido a la marquesa en vida, explicaba que la prenda había sido comenzada por encargo de Eugenia y nunca terminada. Ella la había ajustado para Clara, como un tributo. Al sostener la tela entre sus manos, Clara sintió un temblor suave en los dedos. No era vanidad lo que la embargaba, sino gratitud, porque en aquel gesto silencioso había una aceptación, una memoria compartida y una promesa. La promesa de que, aunque los prejuicios siguieran alzándose como muros, ella caminaría con la frente en alto. Y Valdearenas, con sus pasillos, sus jardines y sus fantasmas, ya no sería jamás la misma. La noche había caído sobre Valdearenas como un manto de terciopelo azul, salpicado por el titilar lejano de las estrellas. El aire estaba impregnado del aroma de los jazmines en flor, que trepaban por los muros de piedra de la finca, y los faroles de hierro forjado, dispuestos a lo largo de la galería principal, proyectaban reflejos dorados sobre los vitrales y los corredores silenciosos. En el gran salón, todo relucía con una luz distinta, no solo por los candelabros de cristal de roca encendidos en cada esquina, sino por el movimiento, la música tenue de fondo y la expectativa que flotaba entre los invitados. Las puertas de madera tallada se abrieron poco antes de las 8, y una procesión de damas envueltas en sedas, gasas y tules, junto a caballeros de levita, bastón y guantes de hilo, comenzó a ocupar el recinto. Las risas medidas, los saludos con inclinaciones de cabeza y los murmullos sobre las obras en exhibición se mezclaban con el sonido lejano de un cuarteto de cuerdas, instalado discretamente junto a la chimenea. El salón, decorado con tapices flamencos, columnas de mármol y una alfombra persa que cubría todo el centro, parecía ahora un escenario dispuesto para algo más que una velada benéfica. Era una prueba silenciosa de que la finca aún podía respirar vida. En medio de aquella escena, Clara Salvatierra descendía por la escalera principal, acompañada por Juanito y Tomás, que sostenían su falda con orgullo infantil. Llevaba el vestido azul noche recibido días atrás, perfectamente ajustado a su figura.
El escote cuadrado dejaba ver apenas la línea de sus clavículas, y el bordado de hilos plateados reflejaba la luz como estrellas sobre un cielo oscuro. Su cabello, recogido en un moño bajo adornado con un pequeño peine de nácar, enmarcaba su rostro con dulzura. Pero Clara no se sentía hermosa, se sentía observada. Las miradas no eran abiertamente hostiles, pero sí cargadas de interrogación. ¿Qué hacía una institutriz entre condesas y marquesas? ¿Por qué el marqués había depositado tanto en una joven sin título ni linaje? Murmullos discretos flotaban en el aire, envueltos en sonrisas fingidas y abanicos que ocultaban labios afilados. Ella bajó la mirada por un instante, tragando la angustia que se agolpaba en su garganta. Fue entonces cuando sintió una pequeña mano apretar la suya. Juanito, con su rostro aún infantil, le susurró: «Estás preciosa, señorita Clara». Y luego, con la valentía que solo los niños poseen, Tomás añadió: «Mamá te habría querido mucho». Clara sintió que algo se aflojaba en su pecho. No contestó, solo los apretó contra sí, como si en ellos hallara la certeza de su lugar en ese mundo que no la había esperado, pero que ahora no podría negarla. Don Alonso de Haro la aguardaba cerca del ventanal, vestido con frac negro y chaleco de brocado gris perla, sus cabellos oscuros peinados con esmero y su expresión imperturbable. Cuando sus ojos se encontraron, él la sostuvo por unos segundos más de lo necesario, como si quisiera transmitirle algo que las palabras no podían decir allí, frente a todos. Luego le ofreció el brazo y la condujo hacia el centro del salón. Todo transcurría con armonía. El cuarteto interpretaba una pieza de Haydn, las bandejas circulaban con vino dulce y pequeños pastelillos de almendra, y los invitados comenzaban a dejarse llevar por el encanto inusual de la velada. Clara se mantenía al margen, saludando con cortesía, respondiendo con mesura, sin abandonar nunca la compostura. Hasta que el infortunio, como suele hacerlo en los grandes salones, decidió hacerse presente. Una joven criada, temblorosa y nueva en la finca, tropezó mientras cargaba una bandeja con copas de cristal. El movimiento fue breve, pero suficiente para que una copa de vino tinto volcara sobre el vestido de doña Casilda de Villaseñor, que en ese momento conversaba con otras damas junto al piano. El silencio fue inmediato. Doña Casilda se irguió con expresión de espanto y repulsión. El terciopelo verde oscuro de su vestido, importado de Lyon, lucía ahora una mancha escarlata que arruinaba su perfección como un insulto. La criada, pálida como la cera, cayó de rodillas, balbuceando disculpas que nadie escuchaba. «¡Inútil!», gritó Casilda, su voz aguda como una daga. «¿Cómo te atreves? ¿Sabes cuánto cuesta esta prenda? ¡Ignorante! ¡Zafia! ¡Imbécil!». La joven comenzó a llorar, con las manos crispadas contra el suelo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Clara se adelantó. Cruzó el salón con pasos firmes, sus faldas ondulando como la cola de un ave majestuosa. Se colocó entre doña Casilda y la criada, sin agresividad, pero con una determinación que acalló cualquier otro susurro. «Le ruego contenga su tono, señora», dijo, su voz clara, serena y firme. «Esta joven no es culpable de más que un accidente, algo que, según recuerdo, nos sucede a todos, incluso a quienes visten terciopelo francés». Hubo un murmullo, algunas cabezas se giraron, sorprendidas. Doña Casilda abrió la boca para protestar, pero Clara continuó. «La verdadera nobleza, señora, no se demuestra en un apellido, ni en la seda, ni en el escudo bordado en un abanico. Se demuestra en cómo tratamos a quienes no pueden defenderse, en cómo elegimos hablar cuando todos nos escuchan, en cómo nos comportamos cuando la vida no es perfecta. Porque cualquiera puede ser elegante, pero compasivo. Eso es algo que muy pocos consiguen». El silencio fue total. La criada, aún de rodillas, alzó los ojos. Clara se volvió hacia ella y, sin vacilar, la ayudó a levantarse, tomándola de los brazos con delicadeza.
Luego se volvió una vez más hacia los presentes, que la observaban con un asombro que comenzaba a teñirse de admiración. «¿No es eso lo que venimos a honrar esta noche?», añadió con voz aún más baja. «¿El legado de una mujer que creía en la dignidad de todas las personas?». El aplauso no fue inmediato, pero llegó. Primero, una palma solitaria, luego otra, y finalmente, una oleada de aplausos que llenó el salón con un sonido sincero, emotivo, inesperado. Doña Casilda, herida en su orgullo más que en su vestido, se retiró con un murmullo de indignación, pero nadie la siguió. Don Alonso desde la distancia la miraba, ya no con asombro, con algo más hondo, con ese tipo de orgullo que no se grita, que no se exhibe, pero que crece en silencio como una semilla en tierra fértil. Y Clara, mientras regresaba a su rincón con el corazón latiendo desbocado, supo que había cruzado un umbral. No solo ante la alta sociedad, sino ante los ojos de un hombre que comenzaba a verla como jamás había visto a ninguna otra mujer. El sol de la mañana caía con dulzura sobre los campos de trigo que rodeaban Valdearenas, tiñendo de dorado el paisaje y acariciando los muros centenarios de la finca con una luz tibia, casi maternal. La tierra, aún húmeda por el rocío, despedía un aroma fresco y fértil, mientras el cielo, despejado y sin nubes, parecía augurar días de renovación. Era como si la naturaleza misma conspirara en silencio a favor de los nuevos vientos que comenzaban a soplar en aquella casa, aún marcada por viejos nombres y heridas que no terminaban de cerrar. Dentro del salón principal, decorado con cortinajes de damasco burdeos, espejos enmarcados en bronce y un retrato al óleo de la difunta marquesa colgado sobre la chimenea, se reunía aquella mañana una pequeña asamblea de notables del condado, damas de beneficencia, párrocos, administradores de tierras y señores que con bastones en mano y relojes de cadena asomando por los chalecos, discutían asuntos que creían propios de su estirpe. Los criados se deslizaban como sombras entre ellos, sirviendo café, vino caliente y bizcochos de almendra. Don Alonso de Haro, de pie al centro, con su habitual levita negra, chaleco gris acero y una corbata de raso perfectamente anudada, mantenía la expresión serena, aunque sus ojos reflejaban una decisión inquebrantable. Su voz, cuando se elevó por encima de los murmullos, fue clara y firme como un campanazo. La obra educativa fundada por mi esposa, doña Eugenia, seguirá adelante bajo nueva dirección, anunció. A partir de hoy, su coordinación estará en manos de la señorita Clara Salvatierra. El silencio que siguió fue espeso, punzante, como si el aire mismo se hubiese quedado suspendido en los labios de los presentes. Las reacciones no tardaron. Algunos intercambiaron miradas de incredulidad. Una mujer dejó caer su abanico. Un caballero tosió con nerviosismo. Doña Casilda de Villaseñor, sentada en una butaca junto a la ventana, apretó los labios como si contuviera una exclamación de escándalo, mientras sus dedos afilados se cerraban con fuerza sobre el encaje de su pañuelo. «¿Una institutriz al frente de una institución?», murmuró alguien en voz baja. Pero otros, más jóvenes o de espíritu más libre, aplaudieron con moderación y sonrisas genuinas. Porque Clara ya no era solo la educadora de los niños, era la mujer que había hablado con el corazón cuando todos callaban. Era la voz serena que, sin alzar el tono, había logrado devolver el honor a una sirvienta humillada. Era, para muchos, un soplo de aire fresco en un mundo acostumbrado al perfume rancio de los privilegios. Desde la galería superior, doña Benita, de riguroso negro, observaba la escena con el ceño fruncido y las manos entrelazadas con fuerza sobre el vientre. A su lado, don Fermín de Arellano, aún con el orgullo herido por haber sido desplazado de la gestión financiera de la escuela, murmuraba palabras que no llegaban a descifrarse, pero cuyo tono destilaba veneno. «Los cimientos se agrietan cuando se permite que los corderos guíen a los leones», le susurró a la ama de llaves. «Y cuando los corderos hablan como reinas», replicó ella con sarcasmo contenido.
Pero en la estancia principal, mientras Clara se inclinaba en agradecimiento por la confianza depositada en ella, nada de eso importaba. Su rostro, enmarcado por un modesto recogido adornado con un pasador de plata, irradiaba una serenidad que no era sumisión, sino dignidad. Llevaba un vestido de lino color malva, sencillo y elegante, con una blusa de cuello alto rematada por una pequeña perla. En sus manos sostenía una carpeta con los primeros planes para la escuela, cuidadosamente escritos con su caligrafía fina. Esa misma tarde, sin esperar ceremonias ni reconocimientos, Clara comenzó a caminar por los senderos que llevaban a la aldea vecina. Junto a ella, como dos escuderos diminutos y orgullosos, iban Juanito y Tomás, cada uno cargando una cestita con pan, tinteros y cuadernos. Su paso ligero atravesaba los caminos empedrados entre viñas y encinares, mientras los campesinos detenían sus labores para saludarla con respeto creciente. La vieja casa parroquial, ahora destinada a las clases vespertinas, se encontraba al final del camino, entre dos nogales centenarios. Tenía paredes encaladas, techos bajos y bancos de madera rústica. Allí, en un espacio impregnado del olor a yeso, tinta y tabaco, Clara reunió a las primeras niñas campesinas, hijas de jornaleros, de lavanderas, de pastores, niñas de ojos grandes y manos callosas, que la miraban al principio con timidez y luego con esa mezcla de asombro y devoción que solo los pequeños corazones puros saben expresar. Clara les enseñaba a leer en voz alta, a reconocer las letras, a escribir sus nombres. Les narraba historias de mujeres valientes, de otras tierras, de otros tiempos. A veces, cantaban juntas una copla sencilla mientras el sol caía lentamente sobre los campos. Juanito y Tomás se sentaban al fondo, muy serios, como guardianes de un secreto precioso. Y al regresar a casa, cansados pero plenos, solían repetir siempre la misma frase a los criados que los recibían en el zaguán. La señorita Clara es la nueva luz de la casa. Y aunque algunos sonreían con ternura, otros con condescendencia, nadie podía negar que algo había cambiado. Porque Clara ya no era solo una empleada, ni solo una maestra. Era una mujer que, con firmeza callada, comenzaba a construir su propio lugar en el mundo, uno que ni el linaje ni las murmuraciones podrían arrebatarle. Las jornadas en Valdearenas se habían vuelto distintas, como si un nuevo pulso hubiera despertado entre las piedras de la vieja finca. Ya no era solo el canto del gallo ni el tañido lejano de las campanas lo que marcaba el ritmo de los días, sino algo más sutil, una sinfonía de pasos compartidos, de silencios cómodos, de miradas que hablaban con la discreción de quienes se descubren necesarios. Clara Salvatierra y don Alonso de Haro comenzaban a colaborar, no como señor y empleada, sino como iguales. Compartían largas horas en la antigua sala de música, convertida ahora en despacho de trabajo para la obra Eugenia, donde los ventanales altos dejaban entrar la luz dorada de la tarde sobre los papeles extendidos entre tinteros, sellos y cartas sin abrir. Allí, él corregía balances y firmaba oficios, mientras ella organizaba los turnos de clases, redactaba solicitudes de donativos o seleccionaba lecturas para las niñas. Don Alonso había comenzado a descubrir en Clara una lucidez que lo desconcertaba y lo retenía. Su manera de hablar, nunca altiva pero jamás sumisa, le devolvía una sensación olvidada, la de ser escuchado no por respeto, sino por auténtico interés. Clara, por su parte, encontraba en él una firmeza honesta, una sensibilidad oculta bajo la rigidez que tantos temían, y una melancolía que la conmovía más de lo que se atrevía a admitir. La convivencia diaria fue dando paso a confidencias breves, a preguntas sin respuesta inmediata, a silencios que pesaban más que muchas palabras. En algún momento, sin saber cómo, comenzaron a llamarse por sus nombres cuando estaban a solas, y cada vez que eso ocurría, el corazón de Clara latía con una mezcla de confusión y certeza. Pero ni uno ni otro daba un paso más allá. No por falta de deseo, sino por la magnitud del abismo que los separaba.
Fue entonces que doña Casilda de Villaseñor, sintiéndose desplazada en las decisiones, aprovechó la atmósfera cambiante para sembrar discordia. Una tarde de domingo, vestida con un severo traje de tafetán púrpura y chal bordado con perlas negras, se presentó en el despacho del marqués, con el rostro endurecido por la indignación contenida. «Alonso», comenzó sin rodeos, «no puedo callar más. Esa joven, esa muchacha sin escudo ni apellido, está ocupando un sitio que no le corresponde. Tu esposa estaría horrorizada». El marqués levantó la vista de los documentos, sin inmutarse. «Mi esposa estaría orgullosa», respondió con calma. «Clara honra su memoria más que muchos que llevan su sangre». Casilda lo miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. «¿Te das cuenta de lo que murmura la gente? ¿Del escándalo que se gesta?» «La gente siempre murmura, Casilda», dijo él, alzándose lentamente. «Pero no es a ellos a quienes debo rendir cuentas». «¿Entonces no harás nada?» «Sí, haré lo único que corresponde, respetarla». La conversación terminó allí, y aunque la prima de la difunta marquesa partió con el rostro encendido de rabia, en su fuero interno comprendía que ya nada sería como antes. Esa misma noche, la finca dormía en un silencio sereno. El aire era tibio, con una brisa suave que acariciaba los rosales del jardín central. La luna, redonda y pálida, colgaba del cielo como una lámpara sagrada. Clara, incapaz de conciliar el sueño, salió a caminar entre los senderos empedrados, vestida con un sayo de lino blanco y un chal ligero de lana celeste. Sus pasos la llevaron hacia la fuente antigua, donde el agua murmuraba entre los juncos. Allí lo vio. Alonso, de pie junto al seto de laureles, sin levita, solo con camisa de lino abierta en el cuello y pantalones de montar. La expresión de su rostro, iluminada por la luna, era más humana que nunca. ¿No puede dormir?, preguntó ella con suavidad. «No esta noche», respondió él. «A veces el silencio pesa más que el ruido». Clara se acercó con cautela. Se sentaron juntos en un banco de piedra, rodeados de madreselvas que aún guardaban el perfume del verano. «¿Puedo hacerle una pregunta, Alonso?». Él asintió. «¿Alguna vez ha sentido que su lugar en el mundo cambió sin que usted lo pidiera?». Él tardó en responder. «Desde que ella murió, he sentido que estoy en un lugar prestado, como si caminara en medio de un sueño ajeno». «Yo también me siento así», confesó Clara. «Pero a veces creo que hay sueños que esperan a que alguien más los termine». La pausa que siguió fue larga, cargada de una emoción que ninguno de los dos supo nombrar. Fue entonces cuando sus manos se rozaron, apenas un instante, un suspiro de piel contra piel. Pero bastó. Ambos se quedaron inmóviles. No se miraron, no hablaron. El contacto fue tan leve como un soplo, y sin embargo, fue suficiente para estremecerlos hasta el alma. Porque en ese roce silencioso, todo se dijo, y nada volvió a ser igual. El amanecer se alzó sobre Valdearenas con una belleza que contrastaba cruelmente con la inquietud que comenzaba a filtrarse entre las paredes de piedra. El cielo, de un azul pálido surcado por pinceladas rosadas, iluminaba los campos otoñales donde las vides se teñían de cobre y púrpura. Pero la quietud del paisaje no se reflejaba en el ánimo de la casa, porque mientras el rocío aún humedecía las veredas del jardín, algo más corrosivo que la humedad comenzaba a extenderse: los rumores. No era un escándalo declarado, ni una acusación abierta. Era más sutil, más peligroso, un comentario al pasar durante la misa, una risa entrecortada durante la tertulia, una ceja alzada en la mesa de costura, la cercanía entre la institutriz y el marqués, visible ya para quienes sabían mirar más allá de las buenas maneras, se había convertido en tema predilecto de las lenguas ociosas. Clara lo notó primero en las miradas. Las doncellas ya no bajaban la voz cuando pasaba. Algunos de los criados más antiguos respondían con un exceso de formalidad que bordeaba el desprecio.
las señoras del pueblo comenzaron a mirar de reojo a las niñas campesinas que iban a sus clases, y hasta algunas madres, antes agradecidas, ahora encontraban excusas para no enviar a sus hijas. La atmósfera se volvía más densa con cada día. En el interior de la finca, el efecto era aún más hiriente. Don Fermín de Arellano, con su levita perfectamente entallada, el cabello untado con aceite y una sonrisa fría, aprovechó el momento para sembrar desconfianza entre los benefactores de la obra Eugenia. En la última junta, celebrada en el salón del casino provincial, levantó su copa de oporto con gesto teatral y dijo: ¿No sería prudente proteger el buen nombre de la institución? Después de todo, no queremos que una causa tan noble se vea opacada por vínculos personales no oficiales. Los murmullos no se hicieron esperar, y aunque algunos defendieron a Clara, recordando su dedicación incansable y los resultados evidentes de su labor, otros comenzaron a preguntarse si no habría sido un error confiar en una mujer que no pertenecía al círculo. Clara supo de todo aquello por el párroco, un hombre justo y discreto que le tenía estima desde el principio. Le habló sin rodeos, con respeto y cierta tristeza. «Señorita Salvatierra, hay quienes no perdonan que una mujer se gane un lugar con mérito». Esa noche, Clara permaneció despierta, sentada en su cuarto, con una vela a medio consumir y una carta inconclusa entre las manos. Pensaba en los niños, en Juanito, que ahora leía con soltura, en Tomás, que dibujaba con lápices de colores los sueños que ella le ayudaba a imaginar. Pensaba en el jardín, en las clases, en los libros que había traído con tanto esfuerzo. Y pensaba en él, en Alonso, en cómo la miraba en silencio, en cómo le ofrecía el brazo con naturalidad cuando llegaban visitas, en cómo se detenía cada vez más a escuchar su opinión, incluso en asuntos que antes habría resuelto sin consultar a nadie. Pero ahora todo eso era un dilema, un peso. Porque lo que había comenzado como admiración y respeto mutuo se había transformado en algo más íntimo, más peligroso. Clara no era ingenua. Sabía que una mujer sin apellido, en su posición, solo necesitaba un suspiro fuera de lugar para convertirse en blanco. Y aunque su conciencia estaba limpia, el juicio del mundo no esperaba pruebas, solo excusas. Decidió redactar su renuncia. La escribió con pulso firme, explicando que su retiro era necesario para evitar daños mayores a la obra y a la reputación del marqués. No mencionó su nombre con afecto, ni habló de emociones, solo de deber, de prudencia, de honra. Por la mañana pidió ver al marqués. Lo encontró en el invernadero, rodeado por bugambilias y camelias recién regadas, con las mangas de su camisa arremangadas y un cuaderno de cuentas sobre la mesa de hierro forjado. La luz del sol se filtraba entre los cristales empañados, pintando su figura de claroscuros. Al verla, su rostro se iluminó apenas, pero su expresión cambió al notar el papel entre sus manos. «¿Qué es eso, Clara?» Ella respiró hondo antes de responder. «Mi renuncia». Alonso no respondió de inmediato. Dejó el cuaderno sobre el escritorio con cuidado. Luego se puso de pie. «¿Renuncia?», repitió con incredulidad, sin apartar los ojos de ella. «Necesito que me diga por qué». «Por lo que murmuran, por los niños, por la obra, por usted». Su voz no tembló, pero su mirada sí se humedeció. «No quiero que mi presencia lo perjudique». Alonso guardó silencio un instante, luego se levantó con lentitud y con un gesto tan sencillo como profundo, tomó la carta y la rompió en dos, sin dejar de mirarla. «No acepto». «Pero, Clara, ¿no entiende? Desde que usted llegó, esta casa volvió a tener luz, volvió a tener voz, vida, sentido. Si se marcha, todo volverá a oscurecerse». Ella quiso hablar, pero él levantó la mano suavemente. «No le pido nada indebido. Solo, no me quite eso. No nos lo quite». Clara bajó la mirada. Sentía una lágrima escurrirse por su mejilla, silenciosa. No era tristeza, ni siquiera duda,
era la conmoción de saberse elegida no por deber, sino por necesidad, por afecto. Y aunque las palabras quedaron flotando en el aire, algo se selló entre ellos en ese instante, algo que aún no se atrevía a nombrarse, pero que ya era imposible negar. La tarde caía sobre Valdearenas con la solemnidad de los días memorables. El cielo, cubierto por una capa de nubes violáceas, dejaba filtrar rayos de luz dorada que teñían de nostalgia los cipreses del jardín y el empedrado del patio central. La brisa, suave pero persistente, agitaba las copas de los árboles y se colaba por los postigos entornados del despacho del marqués, trayendo consigo el aroma de las últimas rosas del otoño. En aquel recinto, amplio y revestido en boisería oscura, con estanterías repletas de volúmenes encuadernados en cuero y cortinas de terciopelo verde musgo que danzaban con el viento, don Alonso de Haro se encontraba de pie junto al gran ventanal. Su figura, elegante como siempre, vestía un frac negro de corte impecable, con chaleco de brocado plateado y una cravata de seda marfil anudada con discreta perfección. En sus manos llevaba un libro que no leía. Lo sostenía más como un escudo que como una distracción. Sus pensamientos, desde hacía días, se concentraban en una sola cosa: ella. Clara Salvatierra llegó poco después, convocada por él sin mayores explicaciones. Lucía un vestido color lavanda con cuello alto y botones nacarados, ceñido a la cintura por una cinta de satén gris perla. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, de donde escapaban algunos mechones rebeldes que el viento había acariciado en su trayecto. Entró con paso sereno, aunque su corazón latía con más fuerza de la que quisiera admitir. ¿Deseaba verme, señor?, preguntó con voz serena, deteniéndose cerca del escritorio de caoba. Él se volvió lentamente. Sus ojos, profundos y oscuros como el vino añejo, se posaron en ella con una mezcla de resolución y ternura. «Sí, Clara», dijo, y al pronunciar su nombre, su voz descendió casi hasta el susurro. Quería hablarle, sin papeles de por medio, sin terceros, sin deberes. Solo yo y usted. El silencio que siguió no fue incómodo, fue solemne. Alonso dio un paso al frente, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. «No he sido un hombre fácil, Clara, y usted lo sabe. He vivido rodeado de sombras, de silencios. La muerte de Eugenia me dejó un vacío que creí definitivo. Pero desde que llegó a esta casa, su voz se quebró apenas. Todo cambió». Ella bajó ligeramente la mirada, sintiendo cómo una corriente tibia le recorría el cuerpo. «Clara, usted ha devuelto la luz a mis días, ha devuelto la risa a mis hijos, ha transformado este hogar sin pedir nada a cambio, y ha transformado mi forma de ver el mundo, de verme a mí mismo». Dio otro paso, ya estaban frente a frente. «La amo». El peso de esas palabras cayó como una campana sobre el alma de Clara. Por un instante, pensó que no había oído bien, pero la intensidad en los ojos de Alonso no dejaba lugar a dudas. «Quiero que sea mi esposa», continuó él. «No por gratitud, ni por conveniencia. Lo deseo porque la amo con cada parte de mi ser, porque sin usted, esta casa volvería a ser solo un mausoleo, y porque no puedo imaginar un futuro en el que no camine a mi lado». Clara sintió como las lágrimas acudían a sus ojos, pero las contuvo con dignidad, no por frialdad, sino por respeto a la inmensidad del momento. «Mi señor», dijo apenas audiblemente, «lo que me dice me honra más de lo que puedo expresar, pero…» La palabra quedó suspendida en el aire. «Pero temo», prosiguió con voz trémula, «temo por su nombre, por la reacción de la sociedad. No soy de su clase, no tengo apellido, y temo…» Aquí su voz se quebró. «Temo que sus hijos sufran, que alguien les diga que su padre desposó a una sirvienta». Alonso la tomó suavemente de las manos, sus dedos cálidos envolviendo los suyos. «Mis hijos la aman, la respetan,
La consideran parte de nuestra familia desde hace mucho tiempo. Y yo lucharé, Clara, por usted, contra quien sea. No permitiré que ningún prejuicio nos arrebate esta dicha. Ella lo miró, y en sus ojos vio algo que nunca había visto en ningún otro hombre: devoción. No deseo disfrazado de ternura, no necesidad confundida con afecto. Era amor, un amor firme, generoso, sin máscaras. Esa misma tarde, mientras Clara caminaba por el corredor hacia la sala de juegos, encontró a Juanito y Tomás sentados sobre una alfombra bordada, rodeados de libros y soldados de plomo. Al verla, ambos se levantaron y corrieron hacia ella. ¿Es cierto?, preguntó Juanito con los ojos encendidos. ¿Usted se va a casar con papá? Clara los miró sorprendida. Al parecer, el rumor se había adelantado a la confesión. Aún no lo sé, mis cielos, dijo arrodillándose frente a ellos. Es algo que estamos considerando. Tomás la abrazó con fuerza. Ojalá sí, porque ya es como si usted fuera nuestra mamá. Las palabras del pequeño hicieron que el corazón de Clara se desbordara. Rodeó a ambos con sus brazos y, por primera vez en muchos días, se permitió llorar en silencio. No de tristeza, sino de esperanza. El día amaneció con un resplandor sereno sobre los campos de Castilla Occidental. Las campanas de la parroquia de Valdearenas repicaban con solemnidad, y una brisa suave, cargada del perfume de las glicinas en flor, recorría las calles del pueblo y subía, como en procesión invisible, hasta las veredas de la finca. El cielo estaba despejado, como si el firmamento mismo se hubiese vestido para una ocasión especial. El salón de actos de la antigua escuela de niñas, restaurado recientemente, albergaba aquella mañana la ceremonia de entrega de becas de la obra Eugenia. Era un recinto modesto, de muros encalados y techos altos de vigas de roble, adornado con guirnaldas de laurel y ramos de dalias y crisantemos. Sobre el estrado, una mesa cubierta con lino blanco exhibía diplomas manuscritos y pequeños cofres de madera con cintas azul marino. Los invitados iban llegando, damas envueltas en sedas tornasoladas, caballeros con levitas y sombreros de copa, autoridades locales con medallas en el pecho y campesinos con sus mejores trajes de lino oscuro, las manos entrelazadas con respeto y nerviosismo. Algunos rostros mostraban entusiasmo genuino, otros, reserva apenas disimulada. Don Alonso de Haro, impecable en su frac negro con bordados discretos en las solapas, tomaba la palabra con porte sereno. A su lado, Clara Salvatierra vestía un traje de muselina verde esmeralda, de corte simple pero elegante, con un broche de camafeo al centro del cuello. Su cabello recogido en trenzas entrelazadas dejaba ver con claridad la emoción contenida en su expresión. La obra Eugenia, comenzó el marqués, su voz firme y pausada, nació del corazón generoso de mi esposa, que creyó que el conocimiento era la semilla de toda libertad. Hoy, esa semilla germina con nuevas manos, nuevas ideas y nuevas esperanzas. Un aplauso cálido se elevó entre el público. Y es por eso, continuó, haciendo una breve pausa, que me complace anunciar no solo la renovación completa del fondo de becas, sino también una decisión personal, profundamente ligada a esta causa. Los murmullos comenzaron antes de que hablara de nuevo. Algunos se incorporaron levemente en sus asientos. Doña Casilda, sentada entre damas de abolengo, aferró su abanico con gesto de alarma. Deseo compartir con ustedes que he ofrecido mi mano en matrimonio a la señorita Clara Salvatierra y que ella, con una valentía que me honra, ha aceptado. Hubo un silencio espeso, casi un jadeo colectivo. Luego, como una ola que retrocede para tomar fuerza, las reacciones llegaron, unas cejas alzadas, abanicos que se detuvieron a medio movimiento, susurros veloces entre los bancos. Pero al mismo tiempo, y contra toda expectativa, hubo aplausos. Primero tímidos, luego más decididos, y entre quienes los iniciaron se encontraban damas que, en otra época, habrían reprobado el anuncio con escándalo.
Una de ellas fue doña Leandra Sotomayor, conocida por su lengua afilada y su estricto sentido de la etiqueta. Se levantó de su asiento, con su vestido de seda granate y mantilla de encaje, y asintió con elegancia. «Nunca creí que aplaudiría a una institutriz», dijo con ironía, «pero tampoco pensé que una mujer así pudiera hacernos recordar qué significa la verdadera nobleza». Las miradas se volvieron hacia ella, entre asombro y admiración. El aplauso se generalizó, y Clara, visiblemente emocionada, bajó los ojos con modestia, mientras Alonso le ofrecía el brazo y ella lo tomaba con gratitud silenciosa. Pero no todos celebraron. Don Fermín de Arellano, que había logrado conservar su posición hasta ese día mediante subterfugios y alianzas oscuras, supo que su hora había llegado cuando uno de los consejeros del patronato, portando un sobre lacrado, se acercó con gesto grave. «En nombre de la Junta de Benefactores», anunció en voz clara, «se le solicita que entregue todos los documentos contables en su poder. A partir de este momento, queda destituido de su cargo y será llamado a declarar por las irregularidades descubiertas». Don Fermín, pálido como el mármol, apenas alcanzó a inclinarse antes de salir del recinto por la puerta lateral, escoltado por 2 funcionarios. Nadie lo siguió, nadie lo defendió, ni siquiera doña Casilda, que observó la escena con una mezcla de impotencia y orgullo herido. Al concluir la ceremonia, abandonó la finca en su carruaje sin despedirse, envuelta en su capa de terciopelo gris, con la cabeza alta y la derrota marcada en el ceño. Mientras tanto, en el patio de la escuela, los niños corrían entre los parterres. Juanito y Tomás entregaban flores silvestres a Clara, llamándola con espontáneo entusiasmo Mamá Clara, sin saber que aquellas 2 palabras sellaban con mayor fuerza que cualquier acta el lugar que ella había conquistado en sus vidas. Valdearenas, ese día, no fue testigo de un escándalo. Fue testigo de una afirmación. Y de un amor que, contra todas las predicciones, se alzó por encima de las murmuraciones, no con gritos, sino con hechos, con dignidad y con verdad. 6 meses habían transcurrido desde aquella mañana de confesiones y promesas, y Valdearenas ya no era la misma. La finca, otrora callada y solemne como un templo enlutado, vibraba ahora con una energía nueva, como si sus muros de piedra caliza hubiesen despertado de un largo letargo para abrazar la vida en todas sus formas. La primavera había regresado al valle con su desfile de colores y perfumes. Las bugambilias trepaban alegres por las columnas de la galería, y los senderos de grava crujían bajo el correr de los niños, que no conocían límite más que el de la voz de la institutriz que ya no era tal, sino la nueva marquesa de Haro. Clara Salvatierra de Haro. El nombre se pronunciaba con una mezcla de respeto y ternura entre las gentes del pueblo y los nuevos visitantes que llegaban para admirar el milagro transformado en costumbre. Porque no solo era esposa del marqués, seguía siendo maestra, guía, sembradora de esperanza. Cada tarde, su silueta esbelta y serena podía verse cruzando el jardín rumbo al aula de la escuela, acompañada por Juanito y Tomás, quienes llevaban ahora uniformes sencillos pero limpios y libros de tapas duras bajo el brazo, como pequeños caballeros en misión de aprender el mundo. Clara vestía con elegancia discreta. Lejos de las galas ostentosas de algunas damas de su nueva posición, optaba por muselinas suaves, lanillas claras, colores tierra y azul profundo, siempre con un broche de camafeo, el mismo que Alonso le regalara el día que sellaron su unión ante el altar de la capilla familiar. Su presencia imponía sin necesidad de levantar la voz, y era amada tanto por las niñas campesinas como por las esposas de los hacendados, que poco a poco fueron cediendo al encanto de su dulzura implacable. Don Alonso de Haro, por su parte, parecía otro hombre. Aunque conservaba la compostura propia de su linaje, sus pasos eran más ligeros, su mirada más clara, su sonrisa más frecuente. Se decía en los pasillos que el marqués trabajaba más que nunca, pero que también silbaba al caminar, y que había vuelto a interesarse por la música, la jardinería y hasta las travesuras de sus hijos.
Clara le había devuelto no solo el corazón, sino también la alegría de vivir. La finca de Valdearenas, que tiempo atrás fuera reflejo de ausencias, se había convertido en una casa abierta a la educación, al arte, a la caridad. Las salas que antes permanecían cerradas por respeto a la memoria de la difunta marquesa doña Eugenia, ahora albergaban lecturas públicas, pequeños conciertos de cuerdas, reuniones de madres de familia y talleres de bordado, encuadernación y lectura. La luz entraba por todos los ventanales, y en cada rincón había risas. El despacho del marqués, que antaño fuera oscuro y solemne, tenía ahora una segunda silla junto al escritorio y un ramo de rosas azules, cultivadas por los niños con ayuda del jardinero, permanecía siempre en un jarrón de loza blanca. Alonso decía que eran las flores de Clara, símbolo del amor que había nacido entre lágrimas, libros, silencios y convicciones firmes. Una tarde, mientras el sol teñía de cobre los campos y las campanas de la ermita anunciaban la hora nona, Clara se detuvo junto a la fuente del jardín, donde Juanito y Tomás jugaban a ser caballeros defensores de un castillo imaginario. Llevaba en sus manos una cesta de hilos de colores y unas cuartillas con dibujos de las niñas de la escuela. Observaba a los niños con ternura, el corazón desbordado por una paz profunda. Entonces lo sintió. A su espalda, el sonido de pasos conocidos, el eco pausado y seguro de la única presencia que aún lograba estremecerla con solo acercarse. «¿Pensativa, mi señora?», dijo Alonso, colocando una mano sobre su hombro. Clara sonrió sin volverse. «Agradecida, más bien. A veces temo que todo esto sea un sueño». Alonso se inclinó y besó su mejilla con suavidad. «¿Y si lo fuera, no valdría la pena vivirlo igual?». Ella se giró al fin, y sus miradas se encontraron con la serenidad de quienes ya no temen al porvenir. No hacían falta promesas. La vida, en su andar cotidiano y fecundo, les regalaba cada día una certeza. El amor verdadero se construye con actos, se alimenta con ternura y se sostiene en el respeto. Y allí estaban ellos. Una familia nacida no del escándalo ni de la conveniencia, sino del coraje de mirar más allá del prejuicio y de creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Valdearenas por fin era luz. Y Clara, la mujer que llegó con una maleta y un cuaderno bajo el brazo, se había convertido en el alma de todo aquello. Y así, bajo los cielos dorados de Valdearenas, se teje una historia de amor improbable, nacida entre silencios, miradas contenidas y la fuerza indomable de una mujer que se atrevió a cambiar su destino. Lo que empezó como un trabajo humilde se transformó en un nuevo hogar, en un amor que desafió todas las reglas, y en una familia unida por el respeto, la esperanza y la ternura. Si esta historia tocó tu corazón, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte te emocionó más? ¿Qué crees que habría pasado si Clara no hubiese aceptado quedarse? Te invito también a explorar otras historias igual de intensas y apasionantes que te estoy dejando aquí arriba, en los cards. No olvides compartir este video si crees que alguien más necesita creer, como Clara y Alonso, que el amor verdadero sí existe, incluso en los lugares más inesperados. Y recuerda, en este canal, los finales felices son apenas el comienzo. Nos vemos en la próxima historia.